Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre la lógica y sus funciones, tanto como los iniciadores de esta disciplina, como las funciones en las que se encarga la lógica en diferentes materias. Comenzamos. Empezar, ¿qué es la lógica? La lógica es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas, que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Entre ellas, la lógica matemática es la rama más matemática de la lógica. Como su nombre lo dice, lo estudia la interferencia mediante sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. Entre ellas, la lógica computacional es la aplicación de la lógica matemática a las ciencias de la computación. La lógica filosófica utiliza los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. Su origen. Los orígenes de la lógica se remontan a la Edad Antigua, con brotes independientes en China, India y Grecia. Desde entonces, la lógica tradicionalmente se considera una rama de la filosofía. Pero en el siglo XX, la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica matemática y por lo tanto ahora también se considera parte de las matemáticas. ¿De dónde proviene la palabra lógica? Esta deriva del griego antiguo. Un argumento en ese sentido tiene su lógica, cuando resulta convincente, razonable y claro. En definitiva, cuando cumple una función de eficacia. La habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde a la retórica, cuya relación con la verdad es una relación probable. Los contenidos de la afirmación coherente con un contexto, bien sea del discurso, de una teoría de la ciencia, o simplemente con las creencias o evidencias transmitidas por la tradición cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de lógico, como por ejemplo la lógica de las mujeres, la lógica deportiva, etcétera, que en general podríamos considerar como una lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras de ese modo, se dice que éstas implican aquella. Tradicionalmente, se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las abducciones, aunque a veces se cuenta la aducción como un paso especial de inducción. La validez. En la lógica, la validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Algunos consideran estas dos nociones idénticas y usan ambos términos indistintivamente. Otros, sin embargo, consideran que puede haber argumentos que no sean deductivamente válidos, como son las inducciones. Las falacias. La falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. La paradoja. Una paradoja es una antilogía en una idea extraña o opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. También se considera paradoja una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica, en contraposición a un sofismo que solo aparenta ser un razonamiento válido. Algunas paradojas son razonamientos en apariencia válida, que parten de premisas en apariencias verdaderas, pero que conducen a contradicciones o situaciones contrarias al sentido común. La verdad.
La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, a la fidelidad de una idea y el término que se usa en un sentido técnico en diversos campos como es la ciencia, la lógica, la matemática y la filosofía. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana, también el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades y los hechos o la cosa en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del todo. Las ramas con las que se desenvuelve la lógica son la lógica matemática, también llamada lógica simbólica, teorética, formal o logística. Ella estudia el formal y simbólico de la lógica y su aplicación a algunas áreas de la matemática y la ciencia. Comprende la aplicación de las técnicas de la lógica formal a la construcción y el desarrollo de las matemáticas y el razonamiento matemático. La lógica computacional es la misma lógica matemática, solamente que es aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental en varios niveles: circuito computacional, programación lógica, análisis y optimización. Lógica filosófica. Se refiere a aquellas áreas de la filosofía en las que reconocidos métodos de la lógica tradicionalmente han sido utilizadas para resolver o avanzar en la discusión de los problemas filosóficos. Entre ellos destaca el estudio del argumento, el significado y la verdad. La lógica informal. Esta estudia los argumentos posteriori en oposición al estudio técnico y teórico en la lógica matemática. Esta parte de la lógica se dedica principalmente a diferenciar entre formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, en especial al estudio de los procesos para obtener conclusiones a partir de información dada sin importar su forma lógica. Y la historia. La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas culturas han empleado intricados sistemas de razonamiento e incluso el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia. En algún sentido, la lógica como análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial solo originalmente en tres tradiciones: la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Está ligada a la evolución intelectual del ser humano, ya que, como ciencia del razonamiento, su historia representa la historia misma del hombre. La lógica surge desde el primer momento en que el hombre, al enfrentarse a la naturaleza, infiere, deduce y razona con el ánimo de entenderla y aprovecharla para su supervivencia. Aristóteles fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, nacido en la ciudad de Estagira, razón por la cual se le apodó el Estagirita. Fue discípulo de Platón durante su estadía de 20 años en la Academia de Atenas. Después fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia y luego fundó el Liceo en Atenas. Escribió cerca de 200 tratados acerca de diversos temas que incluyen lógica, filosofía de la ciencia, ética, metafísica, biología, astronomía, filosofía política, estética, retórica y física. Es considerado el padre fundador de la lógica, debido a que en sus trabajos se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Aristóteles fue el primer pensador en formalizar el sistema lógico, de tal forma que sus propuestas han trascendido hasta nuestros días. La lógica aristotélica es una ciencia objetiva cuyo propósito es estudiar conceptos, analizando juicios y formas de razonamiento, cuyos resultados se expresan mediante el silogismo o razonamiento deductivo categórico. En Siracusa, una utópica república dirigida por filósofos, y con esto crea la Academia en Atenas, que no era solo una institución filosófica, sino servía de formación política a los jóvenes de la aristocracia. Según muchos críticos, Platón edifica su teoría del conocimiento para justificar el poder preeminente del filósofo y parte de los pensamientos socráticos.
La búsqueda de conceptos y definiciones estables de las ideas abstractas, como lo son justicia, bondad, valor, etc., sostuvo la existencia de dos mundos distintos, el de las ideas y el de las cosas. Según este, lo concreto se entiende solo en función del abstracto, resultando que el mundo sensible debe su existencia al mundo de las ideas. Platón escogió el diálogo como su forma literaria para verter su pensamiento. Como personaje central de sus diálogos sitúa a su maestro Sócrates, de quien recibió una notable influencia. El silogismo es un razonamiento mediante el cual se deduce una conclusión partiendo de dos juicios. Está conformado por tres partes y a su vez por tres términos. Las tres partes son premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Los tres términos a que nos referimos son el término mayor, el término menor y el término medio que figura en ambos términos. Immanuel Kant, en su obra Crítica de la razón pura, afirma que desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro, a partir del hecho que, desde la época de Aristóteles, no ha dado un paso atrás. Frege fue un matemático, lógico y filósofo alemán. Se le considera el padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica, concentrándose en la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. Frege ideó un programa logista, destinado a explorar los fundamentos lógicos y filosóficos de las matemáticas y del lenguaje natural. Estaba convencido de que las matemáticas y el lenguaje podrían ser reducidos a la lógica. Para demostrar este fin, Frege exploró los fundamentos lógicos de ambos campos, y en ese proceso dio a luz a la lógica moderna, en contraposición a la lógica clásica que había imperado desde Aristóteles, a la lógica matemática y a los primeros trabajos modernos de la filosofía del lenguaje. Las dos obras fundamentales de Frege son Ideografía, que sentó las bases de la lógica moderna, y Fundamentos de la aritmética, donde se establecieron los fundamentos filosóficos de las matemáticas. Ante la extensa investigación que hemos obtenido a lo largo de este video, hemos aprendido que existe un amplio conocimiento sobre la lógica y aunque con este material no es suficiente por lo amplio que es este tema, nos da una iniciativa en la cátedra en el estudio. Con esto queremos decir que hemos entendido en parte la mayoría de los conceptos y estudios referentes a los temas antes mencionados. Estos temas nos han parecido bastante amplios e indispensables para nuestro crecimiento intelectual, ya que ellos nos sirven de herramienta para cualquier actividad en nuestra existencia, en especial en áreas de estudios y áreas de trabajo que se vinculan con lo estudiado. Aunque no es de más decir que la lógica y el conocimiento se aplican en cualquier tema, sea social y científico.